En el video anterior mencionaba y mostraba con versículos, con base bíblica, cómo es que hasta el día de hoy existe una iglesia que es verdadera y que es la iglesia del Señor Jesucristo, que es conocida como la iglesia de Cristo. Muchos piensan de que ya nadie se comporta como los primeros cristianos. Muchos piensan que ya nadie, la iglesia primitiva, que ya no existe, pero eso es una completa mentira. Una, porque el Señor Jesucristo dijo, las puertas del Hades, dice, no van a prevalecer contra ella. Es decir, hasta el día de hoy existe esa iglesia que inició por medio de la predicación del apóstol Pedro, por la autorización del Señor Jesucristo. Así es como inicia la iglesia de Cristo, así es como inicia la primera iglesia y única iglesia del Señor Jesucristo, de la cual en el video anterior hay una parte en donde yo hablaba de las cartas a los Gálatas, en donde el apóstol Pablo hace referencia a que la promesa se le hizo a Abraham, dice, a la simiente de Abraham. Y luego el apóstol Pablo dice, no está diciendo Dios que a las simientes, o sea, Dios nunca dijo que muchas iglesias, Dios dijo una simiente, es decir, una iglesia. Y esa iglesia es la iglesia de Cristo, la cual inicia con la predicación del apóstol Pedro en el día del Pentecostés en Jerusalén. Así es como inicia inicia la iglesia de Cristo. Es por eso que el Señor Jesucristo dice, la salvación viene de los judíos, porque ahí es donde empezó la iglesia de Cristo. La verdad, la original iglesia del Señor empezó en Jerusalén, en el país de Israel, ¿va? Por eso el Señor Jesucristo dice, de ahí viene la salvación, haciendo referencia a que la salvación de todo el mundo empieza en Israel. Y hoy en día la iglesia de Cristo está por todas partes del mundo. Está, bueno, hago una pequeña aclaración. En el video pasado hice una mención así como que la iglesia continuaba con el apóstol Pablo, pero realmente la iglesia nació con la predicación del apóstol Pedro en Jerusalén, pero siguió continuando, siguió caminando por medio de la predicación y la autorización que Dios le dio al apóstol Pablo. Pero ya lo que hacía el apóstol Pablo ya no era que naciera, sino que continuara caminando la iglesia de Cristo sobre los gentiles. El apóstol Pedro fue autorizado para empezar, para el nacimiento de la iglesia, y el apóstol Pablo fue autorizado para que la iglesia continuara caminando fuera de Israel. Es decir, él fue constituido como herramienta de Dios, predicador a los gentiles. Y así es como nacen, no nacen, sino como crecen, brotan muchas iglesias de Cristo fuera del pueblo de Israel, y hasta el día de hoy existen muchas iglesias de Cristo en todas partes del mundo. Nosotros no somos como las demás iglesias, de que, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Pero si tú llegas a otra iglesia que no sea la iglesia de Cristo, te vas a encontrar con que tienen un fundador, y el fundador se llama fulanito de no sé qué, quién sabe cuál, y tienen su placa ahí, y luego te dicen, nació en 1970, y yo me quedo pensando, pues si, o esta iglesia nace o inicia en el año 1970, y yo me quedo pensando, ¿cómo es posible? Pues si la iglesia inició en el año del Pentecostés, se puede decir en el año 33, algo así, o no sé cómo se refieren a ese tiempo, ¿verdad? Pero ahí es donde inicia la iglesia, en el día del Pentecostés, en Jerusalén, por medio de la predicación del apóstol Pedro. ¿Cómo es posible que la tuya acaba de nacer en tal año y que tu fundador es una persona que no murió en la cruz? Y te vas a otra iglesia y es lo mismo. Tienen una placa, un fundador y un año que no concuerda con el año que la verdadera iglesia nació bíblicamente, que la fundaron en 1980, 1990, en el 2000, hasta el día de hoy. Siguen apareciendo iglesias que acaban de crearse, que tienen un nuevo fundador y que apenas acaban de ellos de iniciar su iglesia, cuando la iglesia desde el año 33, se puede decir, en Jerusalén, por la predicación y la autorización del Señor Jesucristo y la predicación del apóstol Pedro, inicia la iglesia. Y luego dice el Señor Jesucristo, y nadie dice va a prevalecer contra ella. Si está diciendo que las puertas del Hades no prevalecen contra ella, es decir, va a caminar
y va a tener el mismo comportamiento y va a tener las mismas creencias y va a seguir guardando las ordenanzas de adoración, de comportamientos igualitas que como lo hacían en el primero, porque Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Es decir, la iglesia de Cristo es un nuevo pacto que Dios estableció con su nuevo pueblo, con su pueblo al cual le da la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Por eso esta profecía que está en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, en el capítulo 31, que inicia en el versículo 27, en donde Dios empieza a narrar, en donde Dios empieza a profetizar, en donde el profeta Jeremías empieza a explicar el nuevo pacto que va a tener el Dios Todopoderoso mundial, el nuevo pacto que va a tener a todo el mundo. O sea, ya no nada más va a ser el pueblo de Israel, sino que ahí es donde inicia la salvación. Dice, pero Dios abrió la puerta de salvación, de ser parte del reino de los cielos a todo el mundo. Y en el versículo 27 del capítulo 31 del libro de Jeremías dice de esta manera: viene días en que llenaré la casa de Israel y la casa de Judá con multitudes de hombres y de animales. Y luego pasamos al versículo 34 del capítulo 31 de Jeremías. Dice de esta manera: nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Aquí está hablando de que todo el mundo va a conocer a Dios y todo el mundo va a saber de que tiene que obedecer a Dios y tiene que acercarse a Dios, pero lo tiene que hacer de manera voluntaria. Ni siquiera Dios, que tiene todo el poder del mundo, ni siquiera Dios, que es un Dios temible y que es un Dios de amor y misericordia, ni siquiera Él te obliga a que forzosamente tú vengas y pertenezcas a su iglesia, que es la iglesia de Cristo. Así que yo nada más doy a conocer la verdadera iglesia del Señor. A nadie o estoy obligando a que venga. Tiene que ser voluntariamente. Si tú quieres creer en Dios y verdaderamente ser salvo y buscas la vida eterna, tienes que pertenecer a la iglesia de Cristo y obedecer el arrepentirte y ser bautizado para que seas añadido a la verdadera iglesia que fue fundada en el año 33 por la predicación del apóstol Pedro, por la autorización del Señor Jesucristo, que hasta el día de hoy esa iglesia sigue caminando y va a seguir caminando y van a seguir surgiendo muchas iglesias de Cristo, porque así es nuestro deseo, la cual la palabra de Dios dice: oren para que haya más obreros y en sí pues lo hacemos, no solamente oramos, sino que también nos convertimos en obreros para que la iglesia de Cristo siga creciendo y para que tú vengas al amor del Señor Jesucristo, a ser perdonado y a que obtengas la vida eterna en Cristo. Algo que te recomiendo y que es hermoso. También te quería mencionar, ya hablamos de los fundadores de otras iglesias. Bueno, el fundador de la iglesia de Cristo, de nosotros, si tú vienes, nunca vas a encontrarte una placa: esta iglesia la fundó fulanito de tal y en el año tal. Para empezar, nosotros no honramos a los hombres, ¿verdad? Porque nosotros somos sencillamente somos siervos del Señor Jesucristo. Nosotros honramos al Señor Jesucristo. Nuestro fundador es el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz por nosotros. No murió un hombre. Dice, murió el Señor Jesucristo aquí en el mundo, dice, por el perdón de nosotros. Así es como Él, por medio de su sangre que derramó en la sangre de la sangre en el Calvario, en la cruz, así es como Él compra la iglesia, así es como Él funda la iglesia. Después escoge al apóstol Pedro. Bueno, antes ya había escogido al apóstol Pedro, ¿verdad? Pero a cuenta que ya cuando Cristo resucita ya le había profetizado a Pedro, pero le da poder por medio del Espíritu, le da sabiduría de qué tiene que predicar, qué tiene que hablar por medio del Espíritu Santo. Por eso lo bautizó con fuego por el Espíritu Santo, para que él pudiera predicar. Y así es como inicia la iglesia de Cristo, la cual es fundada por el Señor Jesucristo, iniciada por el apóstol Pedro y continúa con muchos apóstoles, con el apóstol Pablo. De hecho, hasta el día de hoy sigue continuando esa iglesia por medio de las predicaciones de muchos servidores del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, 5 cosas que tú puedes ver en una adoración, en un edificio donde se congrega la iglesia de Cristo para adorar
al Señor, al Padre Celestial y al Señor Jesucristo, y estos 5 puntos tú los vas a encontrar tanto como en la Biblia, y los vas a encontrar tanto como en el edificio en donde nosotros adoramos al Padre Celestial el primer día de la semana que resucitó el Señor. El primer punto son los cantos sin instrumentos. Alabamos y cantamos alabanzas al Padre Celestial y al Señor Jesucristo sin usar instrumentos, dando el fruto de nuestros labios. Oramos, se predica la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, participamos de la cena del Señor, ofrendamos. Todos estos 5 puntos eran los que la iglesia primitiva hacía en el primer siglo, y estos puntos los seguimos haciendo nosotros hasta el día de hoy, porque Dios es el mismo ayer, ahora y siempre. Es decir, desde el nuevo pacto que Dios profetizó por medio del profeta Jeremías, en el capítulo 31, dice, el nuevo pacto se refiere a este tiempo, a los tiempos del Cristo, a los tiempos de los cristianos. Y lo mismo que Dios estableció cuando inició la iglesia por la predicación del apóstol Pedro, es lo mismo que seguimos haciendo hasta el día de hoy. Porque el día que nosotros le cambiemos o que hagamos nuestra voluntad, ya no estamos haciendo la voluntad del Señor Jesucristo, ya no estamos haciendo la voluntad del Padre Celestial. Y si nosotros ya no hacemos la voluntad del Señor, del Padre Celestial y del Señor Jesucristo, ya estamos muertos. Pero como hacemos la voluntad del Padre Celestial, la cual está registrada en la Biblia, nosotros somos una iglesia verdadera, viva, y que es encabezada, es dirigida por nuestra cabeza, que es el Señor Jesucristo. Dios les bendiga.